Administración Pública, hoy miércoles 9 de junio de 2021, con la presencia del señor secretario de Seguridad. Le pido a Stephanie Posada sea tan amable en dar lectura al orden del día, por favor. Sí, maestro Mauricio. Buenas tardes a todos. Orden del día para los diálogos con la Administración Pública, programados hoy con la Secretaría de Seguridad. Número 1, apertura del diálogo por parte del maestro Mauricio Valdés, coordinador del SECTEC. 2, lista de asistencia, la cual ya ha sido tomada previamente. 3, lectura del orden del día. 4, desarrollo de los diálogos con la Administración Pública con la participación del maestro Rodrigo Siegfried Martínez Celis Huagao, secretario de la Secretaría de Seguridad del Estado de México. 5, preguntas y respuestas. 6, clausura del diálogo. ¿Sería cuánto, maestro? Muchas gracias. Doy la más cordial bienvenida al señor secretario de Seguridad del Estado de México, maestro Rodrigo Siegfried Martínez Celis Huagao, con mi agradecimiento por su participación, por sus informaciones, por la orientación que nos dé en relación con estos trabajos que nos ha encomendado al Secretariado Técnico la 60ª legislatura del Estado. Nos acompañan en esta ocasión el maestro Rubén Islas, que es secretario técnico. También nos acompaña la maestra Palmira Tapia, que es la subcoordinadora de análisis institucional, y el subcoordinador de análisis constitucional, el doctor Carlos Alberto Pérez Cuevas. También nos acompañan integrantes del Grupo Plural, a quienes agradezco mucho su presencia. El tema de hoy es un tema sumamente relevante para la revisión de la Constitución y del marco jurídico que nos rige, toda vez que es una de las preocupaciones más sensibles de la población del Estado de México. Estoy cierto de que con la preparación del señor secretario Martínez Celis va a ser de una gran relevancia esta sesión, por lo que reitero nuestro agradecimiento a usted. Y le pido al maestro Rubén Islas que coordine esta reunión de intervenciones y finalmente de preguntas y respuestas. Al término de la intervención del señor secretario, escucharemos las preguntas que tengan a bien hacer o los comentarios para que finalmente el señor secretario vuelva a usar la palabra y nos dé sus respuestas al respecto. Por favor, Rubén, adelante. Gracias, Mauricio. Bienvenido, señor secretario. La función de origen de todo Estado, la función por la cual existe un Estado, el porqué de la existencia de un Estado, es la seguridad. Digamos que es el primer cometido esencial que tiene un Estado desde el ejercicio del poder, es proteger a los gobernados. Hablamos de seguridad pública o, en términos más actuales, más contemporáneos, ahora hablamos de seguridad humana. Es complejo el tema de la seguridad humana y de la seguridad pública en un espacio como el que tenemos en el territorio del país y en particular el territorio del Estado de México, de gran diversidad social y de una diversidad que se mueve territorialmente. No es lo mismo el sur del estado, la zona metropolitana, el Valle de Toluca. Es muy, muy complejo, y las tareas de la seguridad pública o de la seguridad humana en estos tres ámbitos del territorio del estado son complejas, digamos. El día de hoy vamos a contar en estos diálogos con la Administración Pública con el maestro Rodrigo Martínez Celis, que es el secretario de Seguridad del Gobierno del Estado. El maestro Rodrigo Martínez es licenciado en Relaciones Internacionales
por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, tiene una maestría en Administración Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública y cuenta con estudios en ciberseguridad avalados por el Massachusetts Institute of Technology y doctorado en proceso de titulación en seguridad internacional por la Universidad Anáhuac. Se ha desempeñado como coordinador general del Centro Nacional de Inteligencia y fungió como responsable del análisis estratégico y táctico y operativo de los riesgos de seguridad nacional, regional e internacional. Fue director asociado de CRUL, consultora de riesgo de cobertura global con sede en Nueva York, y fue miembro y jefe de las delegaciones durante el encuentro bilateral y multilateral con especial atención en Norte, Centro y Sudamérica como la Unión Europea y jefe de recolección y análisis de información en el estado de Sonora, por lo que cuenta con conocimientos por su labor en el campo de seguridad tanto en México, Centroamérica, Colombia y Venezuela. Actualmente es nuestro secretario de Seguridad en el Estado de México. Dejo con ustedes al secretario de Seguridad, el maestro Rodrigo Martínez Celis. Adelante. Buenas tardes, muchas gracias a todos. En verdad agradezco mucho estos diálogos y el gran esfuerzo que está haciendo el Secretariado Técnico, la comisión encargada de atender este tema. Somos unos convencidos en la Secretaría que el andamiaje legal es fundamental para poder pues, construir cualquier cosa en este asunto, el tema propio de la seguridad. Y sin duda también somos unos convencidos que este andamiaje legal pues tiene que ir madurando y tiene que irse refrescando y tiene que irse adaptando a las realidades de como decían quien me antecedió en la palabra, pues a las realidades tan distintas y diversas en el Estado de México. Para dar respuesta a las preguntas que muy amablemente me hicieron llegar, me permití preparar un texto que les expondré a continuación y entiendo que en el orden del día después habrá una batería de preguntas y yo pediría aquí a la mesa de trabajo. Siempre me cuesta mucho trabajo hablar de mesa de trabajo cuando estamos en Zoom, pero bueno, esta es la nueva realidad, me disculpo. Pediría a la mesa de trabajo que si no nos alcanza el tiempo o bien quedan todavía preguntas volando, porque creo que son temas muy técnicos, muy específicos, pediría poder mandar alcances por escrito puntuales y precisos a las preguntas, de tal suerte que las contribuciones que nosotros podamos hacer desde la Secretaría de Seguridad sean mucho más eficientes y más benéficas para el gran esfuerzo que están haciendo. Sin más, si me permiten, daré lectura al texto que preparé. Buenos días a todas y a todos. En verdad es un gusto estar aquí con ustedes. Como titular de la Secretaría de Seguridad es gratificante, es un honor compartir este espacio de reflexión con todos ustedes. Reconozco en especial al titular encargado, al maestro Mauricio Valdés Rodríguez, el trabajo que desempeña coordinando este proyecto tan complicado, tan retador. Y también felicito a todos los integrantes del Secretariado Técnico y demás personas que están en esta mesa trabajando y que entiendo que llevan muchas semanas arrastrando el lápiz y me queda muy claro que faltan algunas semanas por trabajar. Cierto soy un convencido que el trabajo multidisciplinario de coordinación interinstitucional les permitirá realizar un proyecto de iniciativa de forma integral. De nueva cuenta, agradezco mucho el que estén tomando en consideración los comentarios de las secretarías del Poder Ejecutivo, en específico la que me toca a mí encabezar. Si ustedes así lo permiten, trataré de responder a las preguntas que amablemente me hicieron llegar con una reflexión sobre los dispositivos constitucionales que rigen nuestro actuar como Secretaría de Seguridad, así como el marco normativo que regula la seguridad pública en el Estado de México. Recientemente se han reformado dentro de nuestro marco normativo la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México, la Ley de Seguridad del Estado de México, el Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad y el Manual General de Organización de nuestra Secretaría de Seguridad del Estado de México. Reformas que han dotado de legalidad la actuación de los integrantes de esta Secretaría y han permitido avanzar en la transformación de instituciones de seguridad más confiables
y eficaces en la prevención del delito, combate a la delincuencia y también reinserción social en nuestra entidad. Hablar de una reforma integral no puede únicamente contemplar modificaciones o adiciones al texto constitucional. Resulta obligada la revisión y actualización del marco jurídico que reglamenta las disposiciones constitucionales. Es justo aquí donde me gustaría hacer breves puntualizaciones de aquellos temas relevantes sobre los que se debería trabajar para esta reforma. El artículo 86 bis de nuestra Constitución local establece textualmente, me permito leer: la seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, las entidades federativas y los municipios, en sus respectivos ámbitos de competencia, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social, que comprende la prevención, investigación y persecución de los delitos y las sanciones de las infracciones administrativas en términos de ley, y deberá regirse bajo los principios de autonomía, eficacia, imparcialidad, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, responsabilidad y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales en materia de derechos humanos, de los que el Estado mexicano sea parte, y en esta Constitución. Las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional. El Ministerio Público y las instituciones policiales deberán de coordinarse entre sí para cumplir los objetivos de la seguridad pública y conformarán los sistemas nacional y estatal de seguridad pública. Las disposiciones contenidas en el texto del artículo antes citado deberán mantenerse, pues son la base sobre la cual el Estado garantiza el derecho humano a la seguridad. Sin embargo, consideramos que resulta necesario que se eleve a rango constitucional la actuación policial en estricto apego a protocolos. Repito, a protocolos. La actuación de los elementos de seguridad pública en ninguna circunstancia debe estar expuesta a la libre interpretación o falta de orden y estructura. La obligatoriedad de ceñirse a protocolos de actuación policial es la clave para el cumplimiento de nuestras obligaciones, bajo estricta observancia de los derechos humanos. Ser omisos en la elaboración de estos instrumentos ha vulnerado en repetidas ocasiones los derechos tutelados por nuestra Constitución. Asimismo, en armonía con lo dispuesto por el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se debe contemplar en la Constitución mexiquense las bases del servicio profesional de carrera policial, debiendo integrar al texto de dicho dispositivo, las atribuciones del Estado y municipios en materia de selección, ingreso, formación, evaluación, permanencia, promoción, reconocimiento y certificación de las y los integrantes de las instituciones de seguridad pública. Somos unos convencidos que lo anterior fortalecerá las bases de actuación de esta Secretaría y de sus integrantes. Para ello, sería necesario reformar la Ley de Seguridad del Estado de México, su reglamento en lo concerniente a las bases de la carrera policial y la revisión y publicación de protocolos. De igual forma, resulta pertinente garantizar que los fondos de ayuda federal otorgados al Estado y municipios para la seguridad pública sean destinados exclusivamente para este fin. Dentro de las reformas al marco normativo, debería considerarse también lo referente a la transferencia del servicio público de tránsito, pues la ambigüedad en el artículo 17.4 del Código Administrativo del Estado de México, al definir la infraestructura vial primaria y la infraestructura vial local, ha representado y sigue representando un conflicto constante en la operación de los policías de tránsito estatal y municipal. De conformidad con el artículo 115, fracción tercera, inciso H, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los municipios tienen a su cargo las funciones y servicios de seguridad pública como autoridad administrativa, es decir, la aplicación de sanciones por las infracciones de los reglamentos gubernativos y de policía, las que únicamente consistirán en multa, arresto hasta por 36 horas o en trabajo a favor de la comunidad, policía preventiva municipal y de tránsito.
En el libro octavo del Código Administrativo del Estado de México, se especifica en el artículo 8.3 que será la Secretaría de Seguridad la dependencia que ejercerá las atribuciones relativas al tránsito en la infraestructura vial primaria y de cuota, y los municipios en la infraestructura vial local. El artículo 17.4 define tanto la infraestructura vial primaria como la local, que me permito leer a continuación. Infraestructura vial primaria, la integrada por carreteras, pasos vehiculares, avenidas, calzadas y calles que comunican a 2 o más municipios de la entidad, permitiendo los viajes de largo recorrido y aquellas que por sus características de ubicación, operación y vocación de servicio permitan la integración de la red vial primaria, así como las que comuniquen a instalaciones estratégicas estatales. Infraestructura vial local, la integrada por pasos vehiculares, avenidas, calzadas, calles y cerradas que permiten la comunicación al interior del municipio y la integración con la red vial primaria. Ahora, la transferencia del servicio público de tránsito es el acto mediante el cual el Estado de México hace constar que los municipios cuentan con los recursos necesarios para hacerse cargo del servicio, otorgando la transferencia que deberá apegarse a las disposiciones jurídicas aplicables. Esto es, el artículo 115, fracción tercera, inciso H, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8.3 y 17.4 del Código Administrativo del Estado de México y los reglamentos del servicio de tránsito. Por lo tanto, mediante transferencia, la Policía de Tránsito Municipal se hace cargo del servicio público de tránsito únicamente dentro de su competencia territorial, en tanto que el Estado mantiene sus atribuciones en la infraestructura vial primaria. Sin embargo, y este es el punto, será necesario definir expresamente la infraestructura vial primaria en aras de mantener un trabajo mayormente coordinado con los municipios a los que se transfiera este servicio público. Siguiente tema. Consideramos que otro tema de gran relevancia, sin duda, es la participación que debe tener esta Secretaría de Seguridad en la Ley de Amnistía. En este sentido, se considera que se debería modificar el texto constitucional en el artículo 5º, fracción novena, en el párrafo 10º, para quedar de la siguiente manera. El Poder Ejecutivo del Estado de México, a través de la Secretaría de Seguridad, organizará el sistema penitenciario sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley. Las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres para tal efecto. Establecer en el texto constitucional que esta obligación del Estado será a través de la Secretaría de Seguridad es necesaria para que con este fundamento se adicione a la Ley de Amnistía como uno de los requisitos para hacer procedente la solicitud de esta prerrogativa, la opinión de nuestra Subsecretaría de Control Penitenciario, pues es la autoridad que puede dar fe de las capacidades de reinserción del individuo que solicite este beneficio, en virtud de su comportamiento dentro del sistema penitenciario. Finalmente, pongo sobre la mesa la necesidad de legislar en materia penal para establecer como conducta delictiva la utilización indebida de los sistemas de emergencia y de denuncia. Debemos ser muy firmes en este punto. Las llamadas falsas y supuestas bromas a los servicios de emergencia no son esto, no son una broma ni una travesura de niños, sino una conducta que debe ser prevenida y sancionada a fin de garantizar el auxilio inmediato en los casos de verdadera emergencia. Importante, en nuestro sistema de emergencia estatal, más del 80% de las llamadas realizadas al 911 resultan no procedentes. Repito, más del 80% de las llamadas realizadas al 911 resultan no procedentes. Esta cifra deja en evidencia la mala utilización por parte de la ciudadanía de un recurso que permite salvar la vida de personas que se encuentren en situación de emergencia, ya sea por violencia, accidentes, desastres o alguna condición física que los vulnere. Esto representará reformas en el Código Penal del Estado de México
Y con estas disposiciones estaríamos contribuyendo a que el sistema de atención de emergencias 911 funcione correctamente. Respecto a la suficiencia de los recursos financieros, el sector de la administración pública en que nos desempeñamos representa una erogación importante para la administración. Aun y cuando su presupuesto, previendo la suficiencia para el debido cumplimiento de nuestras atribuciones, cada día los retos son mucho mayores. Tal es el caso de la recién aprobada Ley para la Protección Integral a Periodistas y Defensores de los Derechos Humanos. Si bien prevé la creación de un fondo destinado exclusivamente a su implementación y ejecución, se deberá tomar en consideración que la cumplimentación de las medidas de protección contempladas representarán costos muy elevados para esa Secretaría. Por tanto, debería estudiarse por parte del Poder Legislativo una partida presupuestal de este fondo que corresponda a la Secretaría de Seguridad, pues es esta dependencia obligada al cumplimiento de medidas de protección otorgadas. Atendiendo a todo lo puntualizado, reconozco la titánica labor que habrá de desempeñarse para concretar este gran proyecto al que me sumo con entusiasmo y cuentan con una secretaría aliada. En el camino de la génesis del texto constitucional local, es de sumo interés pronunciarme sobre su andamiaje, sus cimientos dogmáticos y pragmáticos. Así pues, sustentar esta visión desde la óptica plena de los derechos humanos, la perspectiva de género y los principios dispositivos de atención ciudadana de carácter integral. En este sentido, consideramos que resulta necesario revalorar la seguridad pública y reconfigurarla y evolucionarla a una visión más integral en el marco de los derechos humanos concernientes a la seguridad y con ello garantizar el pleno desarrollo humano. Lograr esto involucra la interrelación de múltiples actores, condiciones y factores dentro de la estructura del Estado y de la sociedad. La implementación de políticas públicas en materia de seguridad que avalen el ejercicio de estos derechos y contribuyan a propiciar un entorno de seguridad para los mexiquenses, privilegiando la preservación del orden público y la paz social. Si bien la seguridad tiene retos permanentes de carácter público frente al combate de los delitos y de la violencia social, lo cual interrumpe la relación básica entre gobernantes y gobernados, resulta entonces de supremo interés moldear un esquema jurídico amplio, convencional y profundamente humanista. Desde el matiz de los derechos humanos, podemos apreciar la problemática de las policontundentes esferas de la criminalidad y la violencia, su impacto en la seguridad, así como el detrimento de las personas que sufren cuando son víctimas directas, indirectas o potenciales de esta clase de hechos. Por lo que el robustecimiento de la participación social, así como la implementación de políticas centradas en la protección de la persona humana, primordialmente aquellas que buscan afianzar la seguridad del Estado y del orden constitucional, deben considerarse como ejes rectores del ordenamiento jurídico en construcción. Por lo anterior, será trascendental definir en forma expresa el derecho a la seguridad frente al delito o a la violencia interpersonal o social, cuya prevención y control es el objetivo de las políticas sobre seguridad ciudadana, lo que permite al Estado garantizar el derecho a la seguridad humana. De ahí que la política de seguridad deberá estar reconocida en el texto constitucional local, teniendo en cuenta el derecho a las garantías procesales y a la protección judicial. Para ello será necesaria la participación conjunta de la sociedad en los asuntos vinculados con la seguridad ciudadana, como lo ha expresado la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su informe sobre seguridad ciudadana y derechos humanos del año 2009. La participación social debe ser entendida como forma de profundización a la democracia, para mejorar la calidad de los servicios relacionados con la política de seguridad ciudadana y para desarrollar mecanismos de control y supervisión de la gestión de las autoridades públicas. Se necesitará del estudio escrupuloso de cada uno de los dispositivos legales de la Constitución a la par del análisis de la legislación normativa y reglamentaria. Estaremos muy pendientes del desarrollo de los trabajos que todo esto represente.
Cuentan con una secretaría con expertos en seguridad pública y perfiles técnicos que sin duda alguna serán de gran ayuda y estarán ahí para cerrar filas y apoyarlos. Les agradezco este foro y reitero con ustedes mi compromiso personal y el de la institución que represento con este proyecto que busca sin duda fortalecer a nuestro Estado. Estoy a la orden. Muchas gracias. Muchas gracias, señor secretario. Vamos a pasar ahora al periodo de preguntas y respuestas que siempre tenemos, así que pido a los integrantes del Grupo Plural y a los miembros del secretariado que quieran hacer preguntas, por favor, levanten la mano. Está apuntado nuestro coordinador, Mauricio Valdés, Arturo Goicoechea, del Instituto de Administración Pública del Estado de México. Además, de los miembros del secretariado. Sí. ¿No? Bueno, yo voy a hacer preguntas también. Entonces tendríamos 3 preguntas. Adelante, Mauricio. Señor secretario, siempre da gusto encontrar el profesionalismo de un secretario de Seguridad Pública, como lo acabamos de escuchar de viva voz. Yo en lo personal, lo digo a título de ciudadano, aspiro siempre a que tengamos la mejor policía a nuestro servicio. Y desde luego sí creo en que puede haber muy buenos policías, y no solo en las películas, sino en la vida real. De ahí derivo algunas consideraciones que le pido hasta donde le sea posible, o como usted bien lo manifestaba posteriormente por escrito, hacernos llegar algunas de sus reflexiones. Primero, hay preocupación desde hace muchos años respecto de las normas que rigen la designación de los cuadros de mando. Si es que fuera necesario el que se revisaran los perfiles que deben reunir, y si en ciertos mandos aplican ustedes concursos de oposición con participación de varios integrantes de los cuerpos de seguridad. Concursos de oposición es algo que puede resultar, tal vez lo estén haciendo, por eso lo planteo como una mera interrogante. Yo tuve oportunidad de hacer un estudio hace muchos años de Scotland Yard, y entre otros de los elementos característicos de Scotland Yard, hay uno que me llamó desde entonces mucho la atención, que tiene que ver con ese principio de rendición de cuentas a la sociedad. Hay un informe anual del comisionado de la Policía Metropolitana de Londres que le rinde al Parlamento. En ese informe da detalle de cómo ha enfrentado la policía en su condición preventiva, pero también en la condición de investigación a la delincuencia. ¿Qué pensaría usted al respecto? ¿Qué propondría usted al respecto? Y esto tiene que ver con otra idea que ha estado surgiendo entre las propuestas que recibimos para el Parlamento abierto, que estamos a punto de iniciar, y que tiene que ver con varias policías de diferente especialidad. Una de ellas es pensar en si la Fiscalía debiera dejar a la Policía Ministerial en manos también de la Secretaría de Seguridad, y que fuera una policía especializada en la investigación de delitos. Es una posibilidad que me gustaría, si usted la puede reflexionar o más adelante.
hay un reclamo de que estos protocolos de actuación en el uso de la fuerza, y usted lo acaba de mencionar de una manera muy precisa. Tal vez esto es donde tengamos que avanzar más, porque la preocupación de los ciudadanos cuando se enfrenta a una patrulla o a la policía, pues tiene que ver precisamente con esos protocolos de actuación, en donde se siente el ciudadano indefenso y entonces viene la agresión y las confrontaciones violentas entre policías y ciudadanos. Y que creo que ahí usted lo señaló muy bien, en cómo esos protocolos de actuación pues tienen que regular esta relación. Y no le añado mucho más, pero la última preocupación que tiene que ver con presupuesto, sin duda, pero tiene que ver también con la capacitación, que es estos horarios de la policía de 24 horas. Esta cuestión que obvio tiene que ver con presupuesto. Sabemos bien que si se bajara el horario a 12 horas, por mencionar algo, en fin, ¿qué es lo que usted piensa respecto de esta cuestión de horarios en cuanto a la seguridad pública? Esto nos lleva pues a los temas de los asaltos en los transportes y el último tema que es no exactamente vinculado a la Secretaría de Seguridad Pública, pero sí cuando detienen infraganti a delincuentes y resulta que después como ciudadanos vemos lo que es el contrabando de armas, pero poco se sabe si hay investigación luego de este contrabando de armas, porque tienen una marca, una fábrica, y tienen un número de serie, y se puede llegar a saber hasta esa fábrica dónde vendió, y a veces hasta quién compró. Me gustaría mucho, si tiene algunos puntos de vista al respecto, señor secretario, y desde luego le insisto, sé que algunos son tan largos que vale la pena dejarlos para una nota adicional. Por sus respuestas y su atención, muchas gracias. Adelante, Arturo Goicoechea. Gracias. Muy buenas tardes otra vez a todas las integrantes de este CEPEC, a todos, al señor secretario, un saludo. Qué gusto reencontrarnos ahora en esta ocasión a través de la pantalla. Como bien dijo Mauricio Valdés, coincido, creo que da gusto ver que hay un servidor público que tiene visión integral de la enorme cartera que está bajo su responsabilidad y no obstante la integralidad no pierde detalle de los asuntos. Me parece que todo lo que ha planteado desde elevar a rango constitucional, la actuación policial ceñida a protocolos, y aquí está el énfasis que él puso, me parece que esto resulta clave para la operación de la policía, que sea una operación capaz y poderosa, pero respetuosa de los derechos de todos, por supuesto respetuosa de los derechos humanos. Me parece que eso es básico, así es que de entrada el planteamiento es muy atractivo y yo rogaría a CETEC y pido la autorización del secretario para hacer propia del instituto al interior de CETEC planteamientos, entre otros de los que él ha formulado para que estemos insistiendo mucho y asegurarnos de que en el diseño constitucional y en las reformas reglamentarias que se están trabajando, insistamos mucho en la redacción y la incorporación de esto. Así también, el asentamiento de las bases para el servicio profesional de carrera policial y las respectivas, que eso impactaría el artículo que él ya mencionó muy bien, el 21 constitucional, pero eso, ¿cómo lo llevamos a la Ley de Seguridad Interior, Ley de Seguridad del Estado de México y a todo el marco jurídico local? Me parece que es fundamental ese trabajo y ese tratamiento, insisto, para que no perdamos integralidad. Me parece también, y es muy claro, y yo creo que a todos nos hizo pensar hasta en experiencias personales, cuando él hablaba de establecer una clara división entre qué le toca a quién, qué le corresponde a la federación, llámese Ministerio Público Federal, Guardia Nacional, entre otras fuerzas del orden, qué le corresponde a la Policía Estatal y qué le corresponde también a las policías municipales.
Y esto es de particular importancia. El señor secretario planteó aquí el tema del tránsito. Yo me atrevería a preguntarle respetuosamente qué pensaría él de que también estableciéramos una clara diferenciación en la investigación de delitos y en las tareas de prevención de la delincuencia. ¿Por qué? Mauricio Valdés hablaba de Scotland Yard. Scotland Yard, en estricto sentido, es una policía municipal, mundialmente famosa, pero una policía municipal, los famosos detectives de las novelas que todos hemos leído desde niños, esos detectives son policías municipales, porque la policía municipal de la Grand City, como le llaman al centro de Londres, y de la zona metropolitana de Londres, esa zona metropolitana es justamente la que atiende Scotland Yard. Y al final son policías municipales encargados de la investigación de los delitos. Y en la medida que les ha dado fama al mundial, más allá de la literatura, es porque ha dado resultados. Y con esto termino. Quisiera preguntarle también al señor secretario, él habló ya de la ley de amnistía y la reforma constitucional necesaria, sin duda tiene razón, pero en el ánimo de poder mejorar el desempeño de nuestros aparatos de seguridad, en todo este andamiaje al que él se refirió y del cual tiene propuestas muy concretas y del cual quiere estar además muy pendiente, yo le preguntaría si él tendría, quizá ahorita es así muy de bote pronto el planteamiento, pero si ellos estarían pensando ya también en el establecimiento de ciertos indicadores para evaluar el funcionamiento de las policías, tanto la estatal como las municipales, de suerte que tengamos con toda precisión establecidos en la ley cuáles son los indicadores con los cuales los vamos a evaluar y en esa medida también tengamos la posibilidad de transparentar el rendimiento y el ejercicio de las policías, de manera que entremos a un círculo virtuoso de evaluación permanente, mejora continua, que nos permita ir en una cadena ascendente, cada día mejor, cada día mejor, cada día mejor. Me parece que la suma de planteamientos que ha hecho el secretario es lo único que nos va a permitir trascender periodos trianuales en el ámbito municipal y trascender periodos sexenales en el ámbito estatal para que de verdad la seguridad en el Estado de México sea del tamaño de la que merecemos y que recuperemos entre todos la seguridad, la justicia y la paz. Esos serían mis planteamientos. Gracias, Arturo. ¿Hay alguien más? ¿Tenemos alguien más? Bueno, me voy a dar la palabra antes que a mí, a Carlos Pérez. Adelante, Carlos. Muchas gracias. Y, secretario, es un enorme gusto poder hablar de estos temas tan sentidos para la sociedad. Creo que los planteamientos que han hecho son muy certeros y yo partiría tocando el caso de Scotland Yard. Sí, efectivamente es una policía municipal, pero por incardinación municipal. El contexto es, alguna vez haciendo el planteamiento del sistema de justicia penal para este Estado de México que nos tocó plantear, hicimos la investigación del contexto de función de policía. Y la función de policía es un contexto mucho más amplio porque tiene que ver, justo como lo dicen, y creo que el planteamiento central es Scotland Yard, investigación, profesionalización, es decir, policías investigadores, y no es común eso en el contexto latinoamericano ni mexicano, porque se ha planteado como que el contexto de policía, y perdón la expresión, pero esto es muy popular, como si fuera un asunto de meter el orden con garrote. Y es un tema mucho más sustancial, mucho más profundo, que tiene que ver con policía de proximidad, con cercanía, con sí verificación de prevención del orden, pero también de alguna manera de restablecer el orden. Y a mí me surgen algunos aspectos que le quiero plantear para escuchar su punto de vista. Algunos están en la Constitución Federal. Yo estoy recientemente haciendo algunos estudios sobre constituciones fachadas o constituciones huecas y que tienen que ver con violación de derechos humanos. Y en el contexto de la policía, porque habría que decir lo que tendríamos que hacerles un reconocimiento mucho más profundo, hay una violación fundamental a derechos humanos establecido en la propia Constitución. La relación de los policías frente al poder público, a la administración pública, no es una relación laboral, es una relación administrativa. No permite tener de alguna manera una estabilidad en el empleo. Inclusive cuando son sujetos de algún proceso de investigación, aunque se demuestre que no son responsables y se les ha separado del cargo, no se permite que se reinstalen
pues por un precepto constitucional que al final de cuentas, aunque esté en la Constitución, viola derechos humanos fundamentales. ¿Qué se podría hacer en ese contexto para generar en la policía un contexto de proyectos de vida? Sin duda no es el contexto general, por fortuna, pero me ha tocado escuchar a muchos policías municipales, estatales, incluso federales, que entran a la función policial mientras encuentran una mejor cosa. Es decir, no es un contexto como quizá hace muchos años se tenía el tema de la policía, como un contexto de servicio pleno, como un servicio de trabajo a la comunidad, donde se podía hacer carrera, donde los propios policías eran reconocidos. Esa falta de estabilidad en el empleo, ese contexto de relación administrativa y no laboral, pues permite que pocos realmente puedan encontrar en esto una carrera como tal. Y a mí me gustaría saber, en este contexto de la experiencia, sin duda ya muy aparte, porque en el contexto legal estamos muy sometidos al contexto constitucional federal, pero la opinión sobre la policía única, porque tenemos miles de cuerpos policíacos que no necesariamente están vinculados, municipales, estatales, regionales, federales, de una índole, de otra, de investigación, de prevención, de tránsito, etcétera. Quizá para tener solo el planteamiento, porque notamos que el expertise que usted tiene es muy profundo, si pudiésemos trabajar en un contexto de generar una función policial única, y obviamente derivada por expertices, por áreas, etcétera, pero podría ser planteamiento. Si bien es cierto que el límite es la Constitución Federal, aquí mismo se ha planteado, Rubén lo ha planteado el mismo Mauricio, Palmira, Oscar, su servidor, que de aquí pueden surgir cuestiones que pueden llevarse inclusive a la federación para que de alguna manera en este debate constitucional pues se abra al menos la discusión y se puedan generar factores que permitan tener cuerpos de seguridad policial integrales, íntegros y mediante un planteamiento total. Y uno último, respecto del uso de la fuerza, porque yo sé que ustedes se enfrentan a un contexto de crítica social cuando tienen que imponer el orden y a veces se limitan, ¿no? Muchos planteamientos donde a ciertos aspectos no van armados o no tienen elementos para hacer el uso de la fuerza y que hemos visto que muchos ciudadanos violentan a la propia autoridad. Bueno, antes lo que era considerado delito como el contexto de ultrajes a la autoridad, ahora ya no lo es. Y vemos policías en el mundo que hacen valer. Algunos exceden, tienen que ser sancionados, pero hacen valer ese respeto al orden, ese respeto a la autoridad. Y a veces aquí en el contexto nacional, pues vemos ciudadanos que violentan a los policías, que los retan a golpes, que los ofenden, que los agreden. Y mucho de eso tiene que ver con una falta de conceptualización de no violar derechos humanos. Al final de cuentas, este es un uso de la violencia legal establecido al poder público y sí, sin duda tiene límites, pero también a veces esos límites parece que se exceden y no se resuelve el orden público como tal. Muchas gracias y esperamos sus respuestas. Gracias, Carlos. ¿Hay alguien más? No, sí, pero ya son muchas, ¿no? Bueno, entonces voy. Yo después, pero No, que me... tú adelante, Sí. Palmira. Gracias. Bien, pues muchas gracias. Creo que llevan muchos planteamientos y seguramente algunos de ellos merecerán una respuesta por escrito. Yo solamente agradecer la puntualidad de las propuestas que nos hace el maestro Rodrigo Martínez. Y a mí en lo particular, pues me llama la atención una que hacía sobre el tema de protocolos, que como bien mencionó, me parece Arturo, se hizo énfasis, a todos nos quedó claro que hizo mucho énfasis en la palabra protocolos. Y de ahí me surge la inquietud, pues que tanto, evidentemente hay una oportunidad en materia constitucional, legislativa, pero también hay mucho que se puede resolver, no sé si decirlo a manera procedimental. O sea, desde el machote que llena el policía, el asesoramiento que da a la víctima, el involucramiento que se le da a las propias víctimas en toda la investigación, en fin, una serie de elementos que quizás son más simples y sencillos y a veces la ciudadanía que sufre algún tipo de acontecimiento y que tiene que ir al MP, involucrarse pues con todo toda esta tramitología, pues no entiende por qué el gobierno, el Estado, es tan ciego
en simplificar la vida a las víctimas, quizá con un match-out, un documento que pudiera, que vaya, no requiere reformar la Constitución ni mucho menos, pero que sí creo que allanaría el camino pues para tener investigaciones más robustas. Entonces, esa es mi inquietud, señor secretario. Muchas gracias. Perdón, ¿me puede decir el nombre? Porque como están muchos puntos, la veo chiquita y... Claro. Palmira Tapia. Palmira Tapia. Gracias, Palmira. Gracias, Palmira. ¿Hay alguien más? Bien, voy a hacer algunas preguntas yo. Bueno, primero diría que en un Estado democrático de derecho, la función de la policía resulta sumamente compleja. Si nos fuéramos al pasado, la policía podría actuar con absoluta libertad. En el siglo XIX no había reglas para el uso de la fuerza pública, es decir, la legitimidad que tiene el Estado de hacer uso de la fuerza. En el siglo XIX no había reglas para esto. Pero en el siglo XX, una vez que ha ido evolucionando el Estado democrático de derecho, se han impuesto infinidad de reglas para la actuación de las fuerzas públicas. Es decir, se han establecido una serie de reglas y de criterios para el ejercicio legítimo de la violencia que tiene el Estado, ¿no? Es decir, dicho en otras palabras, defendemos los derechos humanos, pero siempre hay esta visión de vigilar y castigar, es decir, siempre hay esta noción de que el Estado utiliza de manera legítima el uso de la fuerza en favor de los habitantes en general, no solo de los ciudadanos, sino de los habitantes en general que viven en un espacio territorial. El espacio territorial sobre el cual tiene soberanía el Estado. Por lo cual resulta muy complejo para la policía actuar sometida a reglas versus una delincuencia organizada que no está sujeta a ninguna regla. Es decir, nadie le va a pedir a los delincuentes, por ejemplo, que no violen derechos humanos. Fundamentalmente su ejercicio es la violación de derechos humanos. Y ahí es donde entra la policía. Así que eso implica una complejidad de cómo adecuarse a reglas y ser eficientes de manera conjunta con esas reglas para atacar la delincuencia organizada. La última reforma constitucional le ha dado a las policías ahora la facultad de investigación. Antes, cuando aprendimos derecho, sabíamos que solamente esto lo tenía el Ministerio Público y que existía esta figura de la policía preventiva, ¿no? Ahora la policía funciona en estos dos rubros. Pero no hemos transitado al modelo que nos planteamos cuando fuimos a los juicios orales en materia penal, es decir, que efectivamente la policía haga la investigación y que la fiscalía represente en juicio, que represente en los procesos judiciales, que sería el modelo al que debiésemos transitar ya, yo diría. Pero para transitar ese modelo hay un hándicap, y es el tema de la policía científica, es decir, necesitamos capacitar a la policía para tener policías que tengan esa capacidad de investigación. Si no tenemos policías que tengan capacidad de investigación, que no sepan de criminalística y de criminología, pues es imposible poder realmente realizar esta facultad que hoy tienen ya las policías de investigación. La pregunta es aquí, ¿qué se está haciendo para realmente conformar una policía científica que sea eficaz en el combate al crimen organizado? Ese sería el primer punto. Y luego, ¿cómo esta policía científica, cómo la policía del Estado de México, la policía estatal, no la municipal, sino la estatal, se coordina con la Guardia Nacional? Porque yo no entiendo esto de que esta es mi atribución y la otra atribución te toca a ti, Federación, y la otra atribución te toca a ti, municipios. En materia de seguridad pública,
es el Estado en su conjunto de instituciones federales, estatales o municipales que deben coordinadamente atender el tema de la delincuencia organizada, de manera conjunta. Entonces, ¿qué tanto existe hoy de colaboración entre el área a su cargo y la Secretaría de Seguridad a nivel federal, particularmente con la Guardia Nacional? Ahora, el otro tema, porque obligar a tener una policía científica también por el otro lado obliga, en el tema de los bobbies, así se les llama a los de Scotland Yard, porque una cosa son los bobbies y otra cosa es Scotland Yard. Scotland Yard sí hace investigación, los bobbies son los que andan en la calle, ¿no? Es el tema de la policía municipal, que la policía municipal debiese estar integrada a eso que llamamos la justicia cívica. Hay un documento que emitió la Secretaría de Gobernación por el tema de la homologación de la justicia cívica de todos los municipios a nivel nacional. Y ahí se define a la justicia cívica como el conjunto de procedimientos e instrumentos de buen gobierno orientados a fomentar la cultura de la legalidad y dar solución de forma pronta, transparente y expedita a conflictos comunitarios que generan la convivencia cotidiana en una sociedad democrática. Tiene como objetivo facilitar y mejorar la convivencia en una comunidad y evitar que los conflictos escalen a conductas delictivas o actos de violencia. Esto es a través de diferentes acciones tales como fomento y difusión de reglas de convivencia, utilización de mecanismos alternativos de solución de controversia y atención y sanción de faltas administrativas, todo lo anterior sin perjuicio de los usos y costumbres de los pueblos indígenas y de sus comunidades. Entonces, en el tema de justicia cívica y la policía municipal que debiera dedicarse exclusivamente al tema de la justicia cívica, ¿qué podemos hacer, señor secretario, para conformar una muy férrea ley de justicia cívica del Estado de México que tenga un fundamento constitucional y que nos permita tener esta policía a la que se refería Mauricio y Carlos, es decir, los bobbies mexiquenses? Estos bobbies mexiquenses o esta policía municipal que sin necesidad de estar armada, por cierto, yo nunca he entendido por qué los oficiales de tránsito tienen que estar armados. Es decir, me parece una tontería que los oficiales de tránsito usen arma, porque los oficiales de tránsito no tienen un asunto de orden violento, simplemente para que nos digan, usted se pasó el alto y le vamos a poner una multa, pero no entiendo por qué están armados, ¿no? Seguramente es una tradición que viene desde Pedro Infante y Luis Aguilar, ¿no? Con eso de las motocicletas, pero yo no entiendo por qué están armados. Los otros policías sí. La policía científica, la que debe combatir el crimen organizado, me parece que debe estar perfectamente armada, ¿no? Y ahí debe haber una coordinación, como seguramente la tienen, con el ejército para poderlos dotar del armamento que solamente puede hacer uso las Fuerzas Armadas como lo establece la Constitución. Porque la verdad, la delincuencia organizada, podemos decir que son microejércitos, ¿no? Que tienen ya armamento muy sofisticado. Entonces es muy complejo que nuestra policía pueda combatir a esa delincuencia organizada, que son microejércitos, ¿no? Con el armamento que se tiene. Bueno, dejo el tema de la justicia cívica, que me parece que es vital, para darle una significación a la policía municipal y entonces decirle a la policía municipal, ustedes no se metan en el tema del crimen organizado, vean el tema de la justicia cívica, que es muy importante, porque eso es lo que nos genera cohesión social. Y el otro tema que ha tocado aquí Carlos, que me parece muy importante, es el tema de los derechos laborales de los policías. Si los policías no tienen derechos laborales, pues ¿quién va a ser policía? Es decir, ¿quién se va a atrever a hacer carrera policíaca si de pronto le van a decir con un salario tal y tal y tal, adiós, ahí te vas, te corro cuando yo quiera? Es decir, no va a haber una entrega, un compromiso real del policía con la institución y sobre todo con la sociedad. Yo creo
los derechos laborales son de todos. Me parece que no debiésemos excluir a los policías de sus derechos laborales, y creo que esa podría ser una gran reforma dentro del Estado de México, independientemente de lo que diga la Constitución Federal. Y eso nos puede llevar al otro tema, que es el reconocimiento social de la policía. ¿Qué se tiene que hacer para generar una cultura de reconocimiento social del policía? También hay que cambiar la imagen de nuestros policías, ¿no? Muchas veces el policía no es respetado por la imagen que tiene. Bueno, ¿qué hay que hacer para cambiar el reconocimiento social de la policía? Y lo digo especialmente por alguien que tiene una experiencia a nivel internacional y que ha conocido y que conoce cómo se han manejado otras policías en otras partes del mundo. Aquí yo veo que usted participó en cosas en Venezuela, en Colombia. Creo que Colombia es un buen ejemplo de cómo resolvieron finalmente el tema de la violencia y el crimen organizado. Bueno, yo dejo aquí mi intervención y por sus respuestas se lo vamos a agradecer muchísimo. ¿Ya me toca? Sí. Okay. Muchas gracias a todos. La verdad es que estoy encantado con la cantidad de comentarios, preguntas y demás que creo que trascienden el tema propio del andamiaje legal. Sin embargo, me parece maravilloso este debate. Somos unos convencidos que la única forma de construir algo, de mejorar algo, lo que sea, pues es rebotando este tipo de ideas. Les agradezco mucho el tiempo y trataré de responder brevemente todos los comentarios aquí vertidos, y si me lo permiten, pues mandaré por escrito profundización a cada uno de ellos, porque sí son bastantes. Y queda abierta la puerta de esta secretaría. Cuando gusten, pues los invitamos un café para profundizar a detalle en muchos de los temas que aquí se virtieron. Dos cosas antes de entrar. Primero, yo me sentiría muy contento como mando, como jefe de esta secretaría, en el momento que pues, mexiquenses ilustres como ustedes hablen de la policía mexiquense la forma como hablen de las policías de otros países. Yo creo que el primer paso para poder mejorar el perfil de la policía, el reconocimiento social, empieza por una narrativa que tenemos que construir nosotros mismos. Haremos lo que nos corresponda para que podamos sumar a esta narrativa positiva. Y el otro tema que me importa que sea ser lo más claro posible es esta secretaría es mucho más allá de la policía. Si bien es cierto, el grueso en números son la policía estatal, pero esta secretaría, y es la petición que les hago a la mesa de trabajo, tener el radar que también tiene que ver con los custodios, con los monitoristas, con los centros de control de confianza, con ejecución de sentencias, en fin, es un andamiaje y un entramado de unidades que van más allá solamente de la policía, pero que cada uno de estos forman eslabones que tienen que ver propiamente con el tema de seguridad. Entonces, la petición a esta mesa es que pensemos todos estos ajustes al andamiaje legal de seguridad, mucho más allá solamente la policía, porque el éxito de una Secretaría de Seguridad es que funcionen cada uno de los aparatos. Sobre el tema que comentabas, Mauricio, de las normas de designación de los cuadros, comentarte que sí hay exámenes de oposición, hay exámenes de ascenso, llevamos ya varios años y hay una claridad, qué día al año hay un examen para ascenso, son criterios muy claros para ascender, y lo que buscamos, y aquí creo que voy a responder a otros comentarios que hicieron otros compañeros más adelante, y como lo comenté en mi intervención previa, que las bases del servicio profesional de carrera sí estén consideradas en estas reformas al andamiaje legal. Porque hoy por hoy este servicio de carrera está a nivel de procedimiento interno, a nivel procedimental, lo cual, como comentabas, Palmira, y que en un ratito entro a tus preguntas, sí facilita el actuar y somos mucho más rápidos y eficientes al modificarlo a nivel procedimental. El problema es ese mismo, es inestable, depende del secretario en turno. Por lo tanto, la recomendación, la sugerencia, la petición de que estas bases del servicio profesional que nos permitan blindar y proteger más a nuestros elementos estén claras en este andamiaje legal. Sobre la
investigación de los policías y si tenemos que jalar la policía de investigación, yo creo que aquí hay que ser muy cuidadosos con el tema de competencias y no invadir competencias. Coincido contigo, Rubén. A mí también a veces, yo no soy abogado, me cuesta mucho trabajo y pareciera que es una camisa de fuerza todas estas disposiciones legales que muchas veces no nos dejan operar. Pero al final del día, eso a nosotros en el Poder Ejecutivo no nos toca definirlo. Para nosotros, la ley es, y la ley se cumple. La cancha de ustedes es la que les toca hacer los ajustes necesarios y decirnos a nosotros por dónde sí y por dónde no. Por eso es que agradezco en verdad el que estemos debatiendo y ustedes nos permitan entrar a esta discusión legislativa para la modificación legal. Hoy por hoy nuestras policías, como comentabas, sí tienen capacidad de investigar, siempre alineado al Ministerio Público y más adelante entraré a detalle. Soy un convencido, sí, del tema de los protocolos. Lo primero que se publicó al tomar posesión fue el protocolo de uso de la fuerza que está publicado en la Gaceta. Lo que buscamos con esa construcción de protocolos es blindar a nuestros policías, blindar a nuestros custodios, blindar a nuestros monitoristas, es decir, que no quede a juicio de ellos, a criterio de ellos, cómo tienen que actuar, no solamente en el uso específico de la fuerza, sino también en otro tipo de cosas del día a día, como por ejemplo, ¿qué pasa si hay un motín en un cerezo? Tenemos protocolos específicos de cómo actuar. ¿Qué pasa en un control de manifestaciones? ¿Qué pasa, ojo, cuando un elemento sale franco? ¿Qué es lo que tiene que hacer con su arma, con su uniforme? En fin, el éxito de una Secretaría de Seguridad sólida es esta construcción de protocolos que nos permita dar claridad al actuar de cada uno de los elementos. Y consideramos que es fundamental que cuando menos este sustento, esta base, sí esté amarrada al andamiaje legal. Repito y sostengo, para que no sea una consideración del titular de la Secretaría hacer uso o no de estos protocolos. En el tema, Mauricio, de los horarios, esta policía no trabaja 24/24, tiene horarios de 12 horas. O sea, la gente trabaja 12 horas y sí se va a dormir. Los que están 24/24 son las fuerzas de reacción y estos no están despiertos ni patrullando 24 horas, sino duermen dentro de nuestras instalaciones, pero están de servicio. Si hay alguna emergencia, los podemos despertar. Pero lo importante es que nuestra gente no está patrullando 24 horas. Coincido contigo, pareciera hasta violatorio de derechos humanos, a mí no me toca definir eso, pero lo que sí es que es prácticamente imposible trabajar 24 horas constantes. Entonces aquí nuestro personal no trabaja 24 horas constantes, está 12/12 y hay horarios diferenciados. Sobre lo que decías del tema de investigación de armas, las investigaciones en general, nosotros tenemos una dirección específica de investigación y una dirección específica de inteligencia, y aquí empiezo a dar algunos elementos para el tema de la policía científica que preguntaban más adelante, y uno de nuestros temas sin duda prioritarios es la investigación de armas. Con gusto, si te parece, lo comentamos después en lo corto, este tema que es bastante interesante. Arturo, somos unos convencidos, el éxito de la función de la autoridad es la definición clara de las funciones. En la medida que hay una raya muy clara entre qué le toca a quién, podremos ser mucho más exitosos en lo que nos toca hacer. Hoy por hoy no queda muy clara la división entre policía municipal y estatal. Sí queda clara con Guardia Nacional, que sería la Policía Federal. Un poco más claro. Pero entre municipal y estatal se enciman funciones. Somos unos convencidos de la necesidad de que quede muy claro esto. Sin embargo, el tema que decías de que las policías municipales tengan estos esquemas de prevención y demás, no pueden desplazar a la policía estatal, porque la policía municipal no es homogénea. En el Estado de México hay 125 municipios y hay 124 con policías. Hay uno que no tiene policía. Y de estos 124 municipios con policía local, con policía municipal, hay diferencias entre ellos. Como no hay claridad en las funciones, en los municipios en donde la policía municipal es un poco más sólida por número, por armamento, demás, nosotros nos replegamos y nos coordinamos con ellos. La información con la que operan es nuestra, nosotros se las damos. Y nosotros nos enfocamos más hacia todos los municipios donde no hay suficiente fuerza pública. Pero sin duda, la claridad en funciones y eso
tendría que salir o lo que buscamos es que salga desde el legislativo, nos pueden hacer muchísimo más eficientes. Y mucho más eficientes no solamente para la actuación, sino para la consignación. Porque hoy los problemas que tenemos es que al invadir las competencias, al momento de llevar a un detenido, el tema que sea, ante el Ministerio Público o después ante el juez, pues por eso es que todo se nos cae, porque no hay claridad de las funciones. El otro tema de la rendición de cuentas, lo platicábamos en otro foro, somos unos convencidos de la rendición de cuentas. Lo que no se mide no puede mejorar. Y por eso es que celebro todas las preguntas de la forma que me bombardearon, lo cual agradezco mucho. Permítame un segundo. Discúlpenme que está entrando una llamada del jefe. Uno de los problemas a los que nos enfrentamos hoy es que la forma como nos evalúan a las policías en el país es con el número de denuncias, lo cual pues, genera un incentivo perverso a que no haya denuncias. Lo que nosotros buscamos es generar más confianza en la ciudadanía y, por lo tanto, que incrementen las denuncias. Y entonces podríamos hablar que la cifra negra cada vez es más pequeña. Entonces, la rendición de cuentas sin duda, pero tenemos que identificar muy bien cuáles son los indicadores que tendríamos que tener en consideración. Esta Secretaría de Seguridad, y por eso la necesidad de amarrar el andamiaje legal, este servicio profesional de carrera, cuenta con una unidad de asuntos internos profesional, le estamos dando un gran impulso en donde buscamos hacer esta rendición de cuentas interna. Somos unos convencidos, la rendición de cuentas tiene también que tener una contraparte en el exterior para que no seamos simplemente juez y parte. Carlos, agradezco mucho tus comentarios. Señalabas el tema de uso de la fuerza. Sin duda, con los protocolos creo que estamos alineados. Y el tema de la crítica social, estoy completamente de acuerdo contigo. Hoy por hoy pareciera que estamos en el ojo del huracán, que si usas la fuerza pública, estás mal, pero si no la usas también estás mal. Ahí yo sí me iría un poco más allá y creo que trasciende el ámbito de la seguridad y es un tema mucho más de educación. Creo que va mucho más, ¿no? Va a otra cancha y sin duda es un tema de participación ciudadana. Esta revisión constante de la participación ciudadana nos puede ser mucho más eficientes en estos esquemas y en esta construcción de diálogos con la sociedad. Comentabas también el tema de la estabilidad de los funcionarios en la Secretaría de Seguridad. Celebro y agradezco tu preocupación en este tema. Es un asunto que nos preocupa muchísimo y por eso estamos tratando no solamente de mejorar la vida de los policías, de los custodios, de los monitoristas, sino también de todo este entorno, de su entorno familiar, porque el ser un funcionario de la Secretaría no es a título personal. La verdad es un trabajo de familia. Regreso a lo que comentaba. Si construimos este andamiaje en donde el servicio profesional de carrera policial está en la legislación correspondiente, creo que podemos ser mucho más eficientes en este tema. Palmira, lo que comentabas, así estamos operando hoy por hoy. Todos estos protocolos a los que me he referido, y hay una lista importante que estamos trabajando y adecuando constantemente, es un asunto total y absolutamente interno. Pero el éxito de una policía profesional es que no dependa del titular. Entonces, buscamos que estos catálogos de protocolos que ya tenemos establecidos y que constantemente estamos ajustando, estén amarrados de alguna forma a la legislación para que haya una obligatoriedad, para que ustedes en el legislativo le instruyan al Poder Ejecutivo, cuando vamos al que me toca encabezar, a la parte que me toca encabezar a mí, tienen que operar con protocolos. Y hoy por hoy, a nivel nacional, ya existen algunos machotes, como le llamaste, para poder ser mucho más eficientes y homologar el trabajo, no solamente a nivel estatal, sino a nivel nacional. Y si todos muy claros, uno es el informe policial homologado. Esto es cualquier incidente de la policía, el oficial tiene que registrarlo en este informe que se conecta a Plataforma México y llega a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Y ahí empiezo a contestar lo que tiene que ver con nuestro vínculo con la Secretaría de Seguridad. Y hay otro documento muy similar que tenemos que utilizar todos, que es el Registro Nacional de Detenciones.
Cada detención que hace algún elemento, sea el tema que sea, tiene que capturarlo y llega de inmediato a la Secretaría de Seguridad. Es más, un ministerio público no nos recibe a un detenido si no le entregamos este documento del Registro Nacional de Detenciones. Entonces, sí estamos avanzando en esta homologación que va mucho más allá del Estado de México. Los municipios, la Policía Estatal y la Guardia Nacional tienen que llenar estos documentos. Rubén, comentabas, sí, el uso de las reglas. Nosotros somos de los buenos. Y entonces a los buenos nos toca utilizar las reglas. Y hay que ver de qué forma para que la cosa funcione utilizando las reglas. En el momento que dejemos de cumplir las reglas, nos convertiremos en delincuencia. ¿No? Yo creo que el tema de que sean delincuentes es que no cumplen las reglas. Y si bien es cierto, estamos trabajando de la mano el tema de delincuencia organizada, nosotros somos coadyuvantes de la Federación porque no tenemos competencia para atender este tema. Sin embargo, trabajamos de la mano de la Federación. Nosotros sí tenemos distintos catálogos de policía científica. Tenemos policía de género, tenemos policía cibernética, tenemos policía de investigación, tenemos policía de inteligencia, tenemos policía específica para los temas de robo de transporte, de robo de vehículo, de robo en transeúnte, en fin, los delitos específicos. La policía de género tiene que ver con las violencias de género, que ustedes saben que es uno de los temas más complicados que incrementó muchísimo en esta pandemia. Entonces, cada vez estamos contando con policía científica muy especializada para temas puntuales que nos permitan reaccionar a los distintos tipos de criminalidad, no solamente la organizada. En el tema de la coordinación con la Guardia Nacional, eso lo conoce muy bien nuestro amigo Arturo, con esta modificación de Policía Federal, la Guardia Nacional, no, hay algunas cosas que no quedan muy claras en las atribuciones de la Guardia Nacional. Sin embargo, nuestra coordinación operativa es total y absoluta, es decir, nos reunimos prácticamente diario para identificar en dónde patrullamos, cómo nos dividimos el terreno. Como ejemplo, tenemos un operativo todos los días en transporte público. Ustedes saben que el robo a transporte público es un tema que nos preocupa. Al día tenemos prácticamente 18 millones de traslados y tenemos en promedio 9 robos al día. La información con la que opera Guardia Nacional en el tema de robo a transporte público es información nuestra y nos dividimos el terreno. En algunos puntos estamos juntos, en algunos puntos estamos separados para aprovechar nuestras cobijas. Y lo mismo hacemos con la Policía Municipal. Entonces, hoy por hoy sí tenemos una coordinación plena con Guardia Nacional, lo que era Policía Federal. En el tema de justicia cívica, creo que es el último, soy un convencido del tema de justicia cívica. Tenemos un programa con el secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública que está avanzando con los municipios para construir sus capacidades en justicia cívica. Hoy por hoy podemos presumir que cuando Nezahualcóyotl, Lerma, Toluca iba avanzando y otros 5 o 6 municipios ya construyeron prácticamente su capacidad en el tema de justicia cívica. Este año estamos construyendo ya en otros municipios para poder avanzar en lo que la legislación nos instruye, que tiene que ver con la justicia cívica. Y simplemente para cerrar, el tema del reconocimiento social a la policía, como le comentaba a Carlos, soy un convencido que eso tiene que ver mucho más con la educación y tiene que ver con una narrativa positiva en donde tenemos que dar este giro, este spin al discurso, en donde empecemos a reconocer el trabajo de los policías. Disculpen la velocidad, traté de contestar todos los comentarios, sin embargo, habrá respuesta por escrito y estamos dispuestos a platicar estos y cualquier otro tema que ustedes consideren necesario. Y una vez más, les agradezco mucho este espacio. Por supuesto que vamos a requerir las respuestas por escrito que usted pueda hacer, pero además quisiéramos pedirle para que obre en la memoria de los trabajos del secretariado el documento que usted leyó, que entiendo que es un documento que preparó ex profeso, si nos lo puede hacer llegar para que nosotros lo integremos a la memoria. Sin duda, por supuesto. Muchísimas gracias. Voy a darle uso a la palabra a Mauricio Valdés para que pueda hacer el cierre de este conversatorio del día de hoy. Mauricio. Señor secretario, solo para agradecerle la apertura, la franqueza, la claridad con la que usted se ha expresado y la muy buena disposición que de inmediato aceptamos
porque es un tema muy especializado y difícilmente podemos nosotros escribir algo sin tener la asesoría de quien tiene precisamente esta responsabilidad por parte del señor gobernador Alfredo del Mazo. Así es de que sí le tomamos la palabra porque creo que tenemos posibilidad de mejorar en la parte legal, constitucional. Ya tomamos nota de varios de los temas que usted nos señaló, de las respuestas que usted nos ha dado, lo cual le reitero nuestro agradecimiento. Y también cualquier otra cosa adicional que usted y su personal pudieran encontrar que debemos tomar en consideración, por favor, con toda confianza, que nos las hagan llegar ahí a la Cámara de Diputados. Muy agradecido, señor secretario. Si tiene usted algo más que agregar. Muchas gracias a todos. Simplemente estamos a la orden y se enviará por escrito y estamos a la orden para lo que necesite. Muchas gracias, secretario. Que tenga muy buena tarde. Gracias a los integrantes del Grupo Plural. Que pasen muy buena tarde. Gracias.